Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Arrancamos la clase de hoy, que es la cuarta clase antes que se nos termine el año. Ya arrancamos como la segunda mitad de lo que es el espacio curricular y bueno, la idea, como les contaba recién, es un poco hoy tomarnos la primera parte de la clase para hacer las devoluciones de los trabajos prácticos. Contarles que hoy, después de la clase, vamos a estar subiéndoles cada uno los comentarios y las notas, pero nos parecía interesante que hoy nos encontráramos, que charláramos un poco, porque en general todos los trabajos estuvieron muy bien, muy interesantes también cómo lo escribieron, los casos donde fueron. Así que, bueno, un poco la dinámica es esa y después tener como un ratito más de clase más teórica, digamos, y repasar las clases que nos quedan y un poco los pendientes, ¿no? El próximo trabajo práctico y lo que es el trabajo final. Bien, buenísimo, claro. Sí, un poco la idea para proyectarnos en lo que queda del año es, bueno, hoy vamos a avanzar en las devoluciones del trabajo práctico uno y vamos como a retomar la temática de lo que sucede en lo urbano y lo rural y cómo nosotros lo denominamos como territorios en conflicto, que es una continuidad de lo que venimos viendo, pero ya con una buena base que han podido ver en las primeras temáticas, y de alguna manera como algunos instrumentos vinculados a las agendas de 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible pueden darnos una mano en los aspectos que algunos de ustedes ya vieron, ya plantearon en el trabajo práctico 1, y que se van como de alguna manera interrelacionando. Después de esta clase y que vayamos subiendo las devoluciones de manera individual y con las notas, vamos hacia la próxima clase que va a tener que ver con un tema que viene trabajando Caro y que hace unas presentaciones que tienen que ver con el urbanismo feminista y, bueno, nuevas prácticas que se dan en el territorio, que se instalan y que son cada vez más fuertes y que nos permiten un análisis en términos del derecho a la ciudad y derecho al territorio, y que da otra vuelta de tuerca sobre lo que venimos viendo, ¿no, Caro? Como para ya ir tirando un poco de lo que se viene. Sí, sí, un poco de nuevas perspectivas de intervención se llama la unidad y en eso partimos el derecho a la ciudad como el enfoque teórico, digamos, que también va a estar muy bueno trabajarlo después. Muchos de ustedes trabajaron ahora segregación social, entonces van a ir viendo cómo se va enganchando un tema con el otro. Y sí, ver otros ejemplos de ciudades, las smart cities, como, bueno, por dónde va virando no es habitacional solamente, sino lo urbano habitacional en alguna de las cosas que le podemos traer, ¿no? Y bueno, y después como último tema, vamos a tratar de vincularnos con la última mirada de saberes y definiciones del territorio, que también nos parece interesante como para ir cerrando las perspectivas o, si se quiere, las dimensiones de análisis del hábitat. En esta última parte va a haber un segundo trabajo práctico de características similares al primero. Es muy importante que lo tengan a los dos trabajos prácticos aprobados para la continuidad de la regularidad de la materia, así que nosotros en breve ya también lo vamos a ir subiendo para aquellos que puedan ir armándolo, lo pueden ir armando con las recomendaciones que vamos a dejarles hoy y que les dejamos individualmente, ¿sí? Y después ya en la parte final van a poder ver ya en el campus que está subido la estructura de lo que es el trabajo integrador final, que si quieren ir leyendo un poco el punteo que les hicimos de la característica que tiene que tener, pueden ir mirándolo y nos pueden ir consultando también cómo perfilar esa propuesta de trabajo integrador final, como para poder cerrar. Siempre nos interesa que antes de fin de año tengamos con ustedes alguna ida y vuelta con respecto a cómo va a ser ese trabajo integrador final, para que ustedes se puedan sacar dudas, para que ustedes puedan ver
un poco el alcance que le pedimos al trabajo final, hacia dónde apuntamos con la propuesta, y que si les queda procesarlo y terminarlo para turno de examen, o sea, posterior al cierre del cuatrimestre, lo pueden hacer tranquilamente en su casa, en su compu, sin demasiada intervención nuestra, y ya lo puedan presentar. Siempre tratamos de tener un ida y vuelta con ustedes antes de que termine el año. Es importante, y en los casos que por ahí no se logra eso, lamentablemente por ahí no queda bien cerrado la idea que les pedimos, y está buenísimo que lo podamos charlar un poco antes de que termine el cuatrimestre. Por eso, bueno, un poco ordenarnos con los que queda, con lo que queda de clases y temas, como para que ustedes ya vayan haciéndose los espacios de acá a fin de año, como para seguir avanzando, ¿no? Sí, bueno, esto, la idea es, pueden continuar con la misma temática del trabajo uno, le suman alguna perspectiva de lo del TP2, digamos, y eso puede ser su trabajo final. Si van acá, pueden elegir uno u otro y agregarle algo más, y eso es el trabajo final, digamos. Es un poquito más extenso en páginas, pero no demasiado, son 10 páginas como mucho. Em, y lo otro que es importante para que tengan en cuenta es que ustedes aprueban la materia teniendo eso, en la participación en alguno de los foros, el trabajo uno, el trabajo 2 y este como proyecto de trabajo final. Decimos proyecto porque la idea es que nos presenten una carátula o un breve resumen y más o menos el esquema de trabajo de dónde van a partir, a dónde van a llegar, con qué bibliografía inicialmente la utilizarían, digamos, y con eso, con esa idea cerrada y aprobada, aprueban lo que es el espacio curricular. Y después, como les decía Javi, a la hora de rendir el examen, una semana antes siempre nos envían ese trabajo final, lo suben al aula virtual, nosotros le damos el log y se defiende el trabajo y se rinde la materia. Bien, Y, tenemos tiempo para sí, seguramente después verlo en más detalle. Ahora no, la idea va a ser concentrarnos en las devoluciones del uno, lanzar esta temática y en breve ya trabajar con los nuevos temas para el trabajo práctico número 2. Así ustedes se pueden organizar. Y quienes quieran, como decía Caro, pueden tomar o del trabajo práctico uno o del 2 o complementariamente y empezar a elaborar con ese el trabajo integrado final. ¿Sí? Vamos con esa idea. Ahora lo que podemos hacer, Caro, es avanzar un poco en las devoluciones a nivel sí, general de trabajo práctico y qué sí, cuestiones sí. estuvimos viendo. Dale. Primero, ¿alguien tiene alguna duda de algo? ¿Quiere decir algo? Si no, arrancamos con las evoluciones. Bueno, arrancamos. En líneas generales, como les decía recién, siempre con Javi creemos que el primer momento en que los leemos, digamos, este primer trabajo práctico hace que podamos conocerlos más, porque la virtualidad tiene esto, que si bien es muy que ustedes nos escuchan en clase, tenemos muy pocos espacios de debates, pero leerlos y leerlas y también leer desde las disciplinas que vienen, siempre es como un momento muy rico y para nosotros nos deja como, nada, entendemos cómo se han clarificado los conceptos, cuáles son las líneas de interés más o menos por lo que van poniendo, entonces, nada, en eso siempre es muy interesante. Así que bueno, a nivel general han estado muy bien, los recorridos temáticos también han sido muy buenos, como les decía, segregación social fue uno de los temas más trabajados, pero después hubo alquileres, crecimiento, eh, déficit habitacional, las nociones del déficit habitacional, las aplicaciones a casos concretos, tanto en Villa María como en otras ciudades, en Mendoza, algunos trabajaron con datos más nacionales. Eh, bueno, Hay algo hubo, también de sí, ordenamiento territorial, de déficit habitacional. Hay ejemplos también de otras localidades, de Cruz del Eje. Yo creo también, como dice Caro, en general en los trabajos está bien orientada la estructura. Creemos que aquellos trabajos que han logrado un poco tener bien en claro el alcance, le llamo yo, es decir, hacia dónde va el trabajo práctico,
las limitaciones de alguna manera que tiene un trabajo de 3, 4 páginas, que no es para expandirse escribiendo demasiado, y que si en todo caso les quedó material, como alguna de las el grupo de compañeras que dejó el trabajo práctico y al final unas 6, 7 páginas de recortes, de textos que no pudieron entrar en este trabajo práctico y lo dejaron como un remanente que seguramente les va a servir para lo que viene. Pero tener en claro que cuando hay una consigna, un criterio tan acotado de un trabajo resumido de 3 páginas, lo primero y muy importante es saber que el alcance va a ser escribir reflexiones hasta un cierto nivel de definiciones. Que por ahí en el trabajo que se trató de poner algo más amplio, algo de mayor calibre, con una introducción más larga y como un avance que iba a lograr un montón de cosas, cuando se sigue escribiendo y se terminó el espacio, queda mucho en el tintero, queda muy general. Bueno, eso también, en los casos particulares que puede haber sucedido, nosotros se los vamos a marcar, porque es algo a tener en cuenta. Para un trabajo de esta índole, de 3 páginas acotado, está bueno que primero que ustedes puedan escribir el trabajo, que al final lo puedan releer de alguna manera para ver si quedó cerradito, si tiene coherencia lo que escribieron al principio con el final, si pudieron en los primeros párrafos dar una introducción de lo que van a trabajar y pueden cumplir con esa introducción en los pasos que siguen, hasta llegar a algún tipo de reflexión final, que los trabajos tienen que tener siempre un cierre, que tiene que ver con lo que ustedes opinan, que tiene que ver con el posicionamiento de ustedes y esa reflexión que es muy importante, que es donde los profes de alguna manera, o en todo caso futuros colegas, pensamos que, futuros profesionales como ustedes, pensamos que cuando uno lee tiene que llegar a ese cierre, que por ahí cuando queda abierto parece como que falta un poquito de tiempo. Después hay algunas cuestiones menores, pero que está bueno un buen título del trabajo que invite a leerlo, ¿sí? Cuando hay un material que tiene un título y te dice algo, vos decís, mira, fue por este lado, un título, un subtítulo, eso ayuda al trabajo, más allá de que puede tener una estructura más como de corrido, de un ensayo, está bueno ponerle un título, subtítulos, eso ayuda a saber para dónde van y ir ratificando ustedes mismos el poder de síntesis de que acá en estos párrafos voy a poner foco en esto. Y después otra cosita en general, que por ahí está bueno, cuando uno corta entre conceptos y un caso, o corta entre concepto y datos. Eso también ayuda a la lectura. Uno puede decir, bueno, uno trabaja el tema de segregación social y entonces puede citar algún autor de los que vimos nosotros o de los que ustedes pueden traer o de alguna reflexión que pueden traer en una primera parte. Después tratar de ir en la parte más del medio o hacia el final al caso o al dato, que pueden buscar como nosotros les pusimos ahí, podían buscar datos periodísticos que estuvieron muy bien, aquellos casos que subieron, por ejemplo, el link de un video y bueno, y nos pusimos a ver el video, a ver qué decía y que estaba re bien ese video acompañando, videito corto que acompañaba un poco el tema de los barrios cerrados en el análisis histórico de la década del 90 que unas compañeras pusieron, o sea, hay cosas del análisis de caso, tanto en un video o en otro texto, que ayuda, o en un recorte periodístico, en una nota periodística que la abrimos nosotros y nos ponemos a mirar por dónde anduvieron, que le da otro calibre, otro tenor al trabajo, le da más solidez en entender no solo la temática, o por lo menos abordarla sin describir todo, sino que por lo menos hacer algunos apuntes al respecto. Y después el cierre, ¿no? El cierre tratando de dar una reflexión que inclusive es también parte de la opinión y que es muy valiosa, sobre todo en un grupo como ustedes que viene de distintos perfiles y carreras, ¿no? Entonces ustedes ahí le pueden dar la vuelta de tuerca de lo que ustedes ven de la temática desde su óptica, desde lo que ustedes entienden, desde su perfil profesional. Bueno, esa línea, título, desarrollo y caso y reflexiones, nos parece que aquellos que han podido hilar un poquito esa lógica,
en un trabajo acotado de 3 páginas, seguramente fueron los que lograron, en todo caso, una mejor nota. Pero es importante destacárselo, nosotros se los marcamos a cada uno, lo vamos a subir en un rato, la reflexión individual para cada uno, para que también esto sea un ida y vuelta, es un poco lo que nosotros vimos y esto les pueda servir para lo que viene, para el trabajo práctico número 2 y sobre todo para el trabajo integrador final, ¿no, Caro? Sí, sí, Javi. Bueno, nada, lo mismo, digamos, es importante que nunca se olviden de dos cuestiones muy básicas, que es poner nombre y carrera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta lectura del dónde vienen, por ejemplo, las chicas de trabajo social, en la redacción de los trabajos ponían, bueno, por ejemplo, que el trabajo social siempre se va a pagar desde un enfoque de derechos. Bueno, desde ahí tuvo una lectura, o en el caso de Marcos, por ejemplo, cuando mira alquileres temporarios y toda me imagino que visto desde el turismo, trae como otro aporte, digamos, tienen ahí como un valor agregado más específico, que está bueno que siempre lo pongan, más allá de que nos demos cuenta o no en el texto de esa mirada más disciplinaria, pero está bueno que siempre se presenten y pongan el nombre, ¿no? Digamos, más allá del nombre de la materia y de nosotros como profesores, nos interesa más saber quién es y qué. Y esto de animarse a poner un título no es poco, digamos, es algo que sintetiza, que le da ahí como un cierre también. Generalmente los títulos se eligen como al final, cuando uno ya como la introducción, digamos. Todas esas cosas siempre están como cuando uno termina el trabajo, cuando ya tiene acabada la idea, escribe la introducción, porque ahí es donde cuenta que desde dónde partió, a dónde llegó, y le pone un título de cierre a eso que represente como el tema, como el nombre de una canción, que representa de lo que va a hablar, digamos. Así que bueno, eso. También está muy bueno que se animen. Para mí hay algo que nosotros con el Javi siempre lo traemos, sobre todo pensando que es una materia optativa, digamos, un espacio curricular optativo, y eso quiere decir que ustedes están en los últimos años, ya cercanos de escribir las tesis. Entonces nosotros hacemos más hincapié en estas cuestiones de formato, no tanto porque interfiere en una nota o en la temática, sino porque creemos importante y porque creemos que está bueno para ustedes también llevarse como estos recursos para que las escrituras de tesis y demás trabajos sean más en los formatos académicos, digamos. Entonces ahí es esto que les decía Javi, el cuidado con las estructuras, de plantear un título, de plantear subtítulos, de estructurarlo con un principio, un desarrollo y un final, pero también lo que les quería hablar es el tema citas, ¿no? Hay dos formas, o en este caso los trabajos prácticos que vimos tenían como dos formatos muy claros. Uno que es el ensayo. Ustedes saben que el ensayo es la escritura libre, o sea, una escritura desde, bueno, yo a partir de mi recorrido, mis experiencias y estas teorías que leí y este caso que vi, me siento a escribir. Y ahí generalmente la bibliografía es de referencia, porque no vamos a citar en el ensayo generalmente no se cita una definición en concreto, sino que se van tomando palabras de esa definición y se va reflexionando sobre eso. Entonces, en ese caso, las bibliografías van al final como citas de referencia y van tomando ahí como esos casos. En el caso de las monografías, que es tal vez lo que estamos más acostumbrados a escribir, ahí donde las citas van en el texto. En el texto va la cita corta, generalmente, que es como las que tenemos más en la cabeza, es las normas APA, que es apellido y año, y al final las citas completas, que son el apellido, el año, el nombre del texto, del libro, del artículo, del video, de lo que sea, qué editorial y en qué lugar. ¿Qué sentido tienen las citas? En realidad, no es tanto para lo que es el formato académico, sino que nosotros cuando citamos, y por ejemplo ponemos Yáñez 2022, Nievas 2023, digamos el apellido que quieran ahí, estamos hablando de una persona que escribió, que tiene como por detrás de eso toda una línea de investigación, un marco epistemológico, se para desde un lugar para decir y hablar todo lo que enuncian esos textos. Entonces, generalmente, cuando nosotros ponemos el apellido de la persona y el año, estamos dando mucho más información que solo un texto. Estamos diciendo que, no sé, por ejemplo, cuando veamos Derecho a la Ciudad, vamos a leer a Lefebvre.
o en este caso a RECE con instrumentos urbanísticos. Hablamos de RECE y cuando uno lee RECE en el texto, sabe de que es una persona que viene trabajando esto hace mucho tiempo, tiene una experiencia y un recorrido por detrás, y el año nos sitúa en un contexto en particular, digamos, no es lo mismo escribir en los 80 que en fines de los 90, que actualmente, digamos. Toda esa información que parece como hoy, que siempre es como un lío el citar, o siempre lo vemos como algo tedioso, es el verdadero porqué, digamos, que estamos diciendo muchas más cosas. Nosotros, eso, siempre le dedicamos como un ratito a estas cosas porque nos parecen interesantes entenderlas para poder usarlas y apropiarnos de esos recursos. Y bueno, y esto de poder usar casos, ya sea en el formato nota periodística, un estudio más de investigación, un reportaje, ahora hay mucho de las notas por las redes o de streamings y, bueno, y demás programas por YouTube, y por ejemplo puede haber recortes ahí que les interese, y que son todos aportes que los creemos siempre necesarios a los casos, siempre y cuando los podamos leer con estas bibliografías o estos temas que vamos dando en referencia. Entonces, bueno, dentro de estas estructuras que les decíamos, el caso es una parte, pero que antes del caso tiene que haber como una descripción más conceptual o teórica de dónde nos estamos parando a ver, y después del caso, una conclusión que nosotros decimos, bueno, vimos, por ejemplo, el déficit en Córdoba y con la lectura de segregación y demás, entendemos que es un efecto de la desigualdad, bla, 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 como conclusión. Y así van en los cierres, digamos. Eso así como en grandes, grandes rasgos, como para leer la parte más de estructuras y formatos de los trabajos. Pero, y antes de entrar a la segunda parte, la otra idea era ir aclarando, que conversemos en realidad, nos interesa más que sea como conversado, porque lo utilizaron muy bien a los términos que fueron viendo, digamos. Esto de cuando hablamos de segregaciones, cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos lo de alquileres, Marcos, que vos trabajaste, me parece espectacular que traer un tema, digo, cuando vemos desigualdades también, incluso es una línea temática que podemos, si te interesa, sumarte también bibliografía y demás. Bueno, escucharlos un poco, cómo se sintieron escribiendo esos trabajos, yendo a los casos, haciendo estos análisis. Sin miedo. Bueno. Quedaron impactados, claro, Sí, quedaron. sí, sí. Bueno. No sé, por ahí pensando en esto en los hilos conductores, digamos, cuando hablamos de desigualdades, como los procesos de gentrificación que veíamos en las clases, o estos procesos de crecimiento, de densificación, cómo se van dando y van ahí cómo los podemos ver con los casos trabajados, digo, en efectos reales o el déficit. Algunos trabajos hablan de esto del déficit cuantitativo y del quali, estas diferenciaciones, a dónde ver los datos, cómo leerlos, cómo leer las políticas. Y bueno, un poco en esto de lo de los datos, algo que también habíamos pensado era como, ahí, ahí te leo bien, Romy. La Romy dice que le gustó mucho, que en el segundo podrías profundizar más sobre el tema de informalidad. Bien, la Romy trabajó en el caso del barrio La Calera, en Villa María, también súper interesante. Toda la historia que tiene el barrio, desde la toma de tierras en adelante, digamos, también es muy interesante. Bueno, y eso, por ejemplo, yendo a tu trabajo, Romy, que la Romy hace uso de datos de los RENAVAP. Entonces, en esto que pensamos, bueno, como también facilitarles a ustedes o contarles dónde se pueden ir a buscar datos actuales, más allá del censo. El censo tiene, bueno, el que se hizo del informe del censo pasado, digamos, el 2022, ahí tenemos un problema que es que tenemos
cantidad de hogares, tenemos evaluados los hogares por los elementos de la vivienda adecuada, perdón, de viviendas, y la vivienda según estos elementos, pero no tenemos cantidad de hogares. Entonces, como nos falta el dato cantidad de hogares, el déficit actual no se está pudiendo medir exactamente a nivel país, digamos. En el déficit se entrecruzan un montón de dimensiones que el censo toma, digamos. Pero hay otros datos complementarios que sí son actuales y que se pueden ver, como son las EPH. La EPH es la encuesta permanente de hogares que se hace en 31 ciudades del país, las 27 capitales y algunas ciudades más grandes y medianas, por ejemplo en Villa María se hace, en Río Cuarto. Otro lugar para buscar información puede ser el RENAVAP mismo, dentro de la página del RENAVAP, que está dentro del Ministerio de Desarrollo Social, tienen el mapeo de todos los barrios, hay 5.000 y pico, casi 5.600 creo que son, barrios populares que están relevados, están las condiciones, están las metodologías, informes del uso del tiempo, de mujeres y de diversidades dentro de lo que son los barrios populares, cuáles son las deficiencias en los accesos, por ejemplo, en el acceso a servicios. Después en Córdoba tienen todo lo que es el IDECOR. El IDECOR es la plataforma de mapas Córdoba, que ahí el Javi que trabaja mucho sistemas de información puede contar más. Sí, por ejemplo, el IDECOR lo que tiene es un sistema de información territorial que permite en capas de información superpuesta analizar un gran volumen de información. Entonces uno puede entrar a esta página desde la provincia de Córdoba, es un organismo oficial, y uno puede descargar esa información vinculada a diferentes dimensiones del análisis urbano y rural de toda la provincia de Córdoba, tanto en usos de suelo, infraestructura, recursos naturales, situaciones de contaminación, incendios forestales, etcétera, etcétera, que tiene que ver con problemáticas que se manifiestan en el territorio o situaciones que se manifiestan en el territorio y que se pueden ver en un documento que puede terminar siendo un mapa y les puede ser de mucha utilidad a la hora de referenciar estado de situación de un lugar, de una región o de áreas mayores en la provincia de Córdoba. Los sistemas de información geográfica permiten geolocalizar los despelotes. Digamos. Lo que hacen es decirte dónde están pasando algunas cosas. Son procesos que llevan un tiempo, pero lo que tiene interesante es que al ser de organismos oficiales tienen una estructura a la hora de ser presentados que es establecida como un metadato, es decir, con una forma y un mecanismo para llevar adelante ese procedimiento que a usted le da garantía para poder citarlo. Así también, si uno quisiera hacer algún mapa vinculado a alguna problemática urbano-rural, debería seguir esos pasos a la hora de representarlo. Supongamos, si uno quiere marcar el déficit habitacional, que era uno de los temas, o la segregación social, que es uno de los temas que también se trabajó mucho, habría ciertos pasos que seguir de punto de partida, dato oficial que se puede sacar del censo, y ese dato oficial del censo, procesarlo y uno decir casi como en una definición paso a paso cómo logró, desde dónde partió y cómo logró ese resultado, y dando una definición supongamos, de qué densidad habitacional hay en ese lugar, qué déficit habitacional puede haber a partir de alguna variable cuanti o cualitativa, etcétera, ¿no? Y uno puede representar en una sola imagen de una manera que visiblemente se entienda muy rápido y puede armar un lindo informe para presentar, ya sea a una autoridad o a alguna organización que necesite el dato o que haga referencia a un estudio que están haciendo ustedes, ¿no? Un trabajo final de grado, etcétera, etcétera. O sea que también es un recurso
Interesante sobre todo porque no hace falta, en el caso del uso del IDECOR, no hace falta ser especialista, uno va, trata de buscar información y uno lo puede referenciar y viene más que bien, y hay muchas ciudades que ya tienen sus equipos propios que están procesando información y subiéndola a este organismo. Yo creo que dentro de lo que fueron los trabajos prácticos, y con esto ya cerramos lo del trabajo práctico 1, creo que hubo algunos elementos en común vinculados a las propuestas de políticas públicas que alienten a una mirada integral del hábitat, ¿no? Muchos van mencionando en los trabajos no trabajar solamente la idea de la vivienda como artefacto, sino de la mirada integral del hábitat, que me parece que eso caló bastante bien en cada uno de ustedes y de alguna manera con distintos matices lo van planteando, y eso está bueno, ¿no? Que no solo se vea la vivienda o el objeto, sino que se vea las condiciones del hábitat. Esto yo un poco recordando lo que veíamos en patrones del hábitat, en patrones y formas de vivir, ¿no? De cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo nos movilizamos por la ciudad, qué consumimos, ¿no? Esas charlas que teníamos al principio fueron de alguna manera, de lo general a lo particular, volcándose en que si uno trabaja el hábitat o alguna de las dimensiones, siempre hay que tratar de hacer una mirada integral, holística, amplia, horizontal, viendo varias variables que tienen que ver con lo social, lo geográfico, lo político, lo institucional, lo ambiental, ¿no? Como que toca diferentes dimensiones, y creo que eso también en los trabajos, cuando algunos se animaron además de trabajar conceptos, tirar alguna propuesta, o si se quiere alguna línea de acción, o si se quiere algún criterio para mejorar alguna situación negativa, algunos se animaron a escribir un poquito más en esa línea, ¿no? De la idea del hábitat integral, y reflexionar ahí, pensar en las personas e instituciones que pueden hacer un aporte. Por ahí, en algún caso, en lo que son instrumentos de planificación o de ordenamiento, muchos no indagaron ahí, no fue una temática tan de tanto desarrollo, pero sí también hubo miradas de casos sobre lo que sucede en los barrios cerrados, o en las ciudades duales, o en las ciudades que tienen sectores que se van transformando de una manera o en otra velocidad que otros sectores socioeconómicos. Y bueno, me parece que los análisis ahí estuvieron más que bien, porque por ahí hay mucha carga técnica a la hora de escribir el concepto y desmembrarlo, y creo que lo han hecho bastante bien, sin ser especialista o sin venir trabajando el tema. Seguramente muchos de ustedes esto era algo, no voy a decir nuevo, pero que había conceptos que estaban revisando o viendo en algunos casos por primera vez, y creo bueno, que anduvieron muy bien a la hora de poder apoyarse en los materiales y la bibliografía de las primeras clases, y con eso poder escribir sobre un tema de complejidad, como es el tema del hábitat, ¿no? Que es un tema complejo, ¿sí? Así que en eso, felicitaciones para esos primeros avances, y por supuesto pedirles que vamos un paso más, vamos en la próxima un paso más, ¿no? Avancemos a tratar de lograr un segundo trabajo mejor y un integrador mejor aún. Así que en eso también tenemos esperanza de que hay buena base en el grupo para poder seguir. Los alentamos a que sigan, ¿no? Claro. Sí, totalmente, Javi. Em, Estaba pensando si nos queda algo más. Bueno, contarles eso, que todas estas páginas y links que les íbamos diciendo de dónde pueden sacar información, se las vamos a subir al aula, eso también, como tenganlo en cuenta como para futuros recursos. Y solo un comentario, pero que es algo que suele suceder, incluso en general, digamos, que es que hábitat, por las dudas, termina con T, porque hay algunos que los escriben con D, otros con T. Es solamente la salvedad de que va con T. Em, y nada, si alguien quiere contar algo, decir algo, y si no, podemos pasar ya a la parte de...
¿Querés, Caro, presentar vos a ver, el Power, si podés, desde Sí, ahí? un segundo, que abro. Bueno, le vamos contando un poquito cuál es la intención ahora. Vamos a tratar de hacerlo bastante dinámico porque no son muchas las placas de presentación. Después las vamos a subir individualmente. Pero en base a los trabajos prácticos que ustedes realizaron y Ahí se ve, ¿no? ahí se ve, perfecto. Ahí está, el cartelito celeste ese, Ahí ya si está lo puesto. podés sacar, ahí va a andar Ahí fenomenal. va. Bueno, en base un poco a los trabajos prácticos, nosotros ya un material teníamos para subir, pero justamente esperamos a leerlos y ver un poco los intereses. Y entonces nos pareció que para esta clase, que vamos a avanzar en continuidad, como les decía recién, en esta idea de territorios en conflicto, que es un tema también que hace la relación de las personas y de la sociedad en ese territorio, tiene mucho que ver con la idea de desarrollo territorial y esa mirada, y un poco va dando como un cierre a lo que venimos trabajando, en todo caso una apertura para lo que sigue, ¿no? Es como nosotros lo vemos este tema como una rótula para ir cerrando lo que ya vimos, que ustedes mismos también nos comentan cuando hablan de déficit habitacional, déficit de vivienda, segregación social, problemáticas de derechos, acceder o no acceder, desigualdades, etcétera, etcétera, que se ven en el primer trabajo. En esta temática de territorio en conflicto, como que le damos una vuelta de tuerca, ponemos algunos temas, miramos alguna iniciativa para hacer una lectura y retomamos algunos de los temas que veníamos recalcando, algunas cuestiones que tienen que ver con la idea de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Así que nos vamos a apoyar para esta clase en dos cuestiones. Por un lado, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una herramienta que ha sido promulgada a nivel internacional por muchísimas organizaciones, no solo de carácter gubernamental, sino no gubernamental, y por grupos sociales que tienen el interés de cambiar algunas cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida, y de alguna manera ordenan en 17 objetivos criterios para mirar esas comunidades y mejorar su situación. El objetivo, vamos a ir pasando ahí, Caro, a la próxima. El objetivo 11 es uno de los que trabaja específicamente ciudades y comunidades sostenibles. Y cuando avanzamos en esa línea, un paréntesis que nos gusta hacer es hablar de la idea de ambiente y territorio en su complejidad, en la intención de que para hablar de la cuestión ambiental tenemos que trabajar de diferentes disciplinas, así que qué mejor trabajarlo con ustedes que vienen de diferentes disciplinas de formación, por un lado, y que además tienen, y tenemos cada uno de nosotros, vivencias por los espacios de relaciones que tenemos, de trabajo, familiares, etcétera, que nos permiten mirar escalas diferenciadas de los problemas y tener perspectivas al respecto. Por eso esta mirada que Laura Zulaika pone allí en lo que es la complejidad ambiental nos parece interesante. Laura es una profe que tuvimos el gusto de conocer en estas idas y vueltas de las cuestiones de la investigación del territorio. Entonces Laura ha venido a darnos algunas charlas, entre ellas de impacto ambiental, ¿sí? Un tema muy, si se quiere, estructurado, de matrices donde se miran y se evalúan impactos, pero con una mirada mucho más amplia que lo ambiental, donde lo social, lo institucional y demás tenía mucho que ver, por eso también la resaltamos ahí. Y en esta cuestión de ambiente y territorio ponemos en relieve la cuestión del periurbano como ese espacio de transición entre el campo y la ciudad, para salirnos por un momentito de la mirada urbana, que muchas veces desde la mirada de la ciudad hace que todo sea más fuerte para mirar lo urbano, cuando en realidad lo urbano
incluye muchas veces lo rural, ¿no? Lo urbano incluye lo rural, es decir, dentro de un área de una ciudad hay área urbana y hay área rural incluida. Bueno, y el periurbano es conocido como esa zona entre esas áreas, que es bastante indefinida, que en realidad está en proceso de modificación y de cambio. Y bueno, y allí se producen un montón de procesos y dinámicas que si uno los mira y los lee con cuidado, tienen un rol muy importante para pensar sustentabilidad. Denme un segundito, Caro, si vos podés Sí, acompañarme ahí un poquito. dale, Dame un yo segundo. sigo. Bueno, a ver, déjenme. Esperen que. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí. Bueno, en esto del periurbano y en esto que decía el Javi de la ciudad que incluye, o lo urbano que incluye lo urbano y lo rural, es como nosotros lo pensamos a la idea de ciudad, o cuando hablamos de los municipios, las ciudades en generales, es el concepto que lo planteamos como urbano y rural lo que compone esto. Y entre medio de eso va habiendo gradientes a la hora de ver, por ejemplo, dentro de las ciudades vemos lo que es el área central, pericentral y periférica. Generalmente estas periferias dan también con los cordones de los periurbanos que terminan luego con la parte más rural, ¿no? Entonces ahí esos van tomando distintas dinámicas de acuerdo a los escenarios, los territorios en particular. Por ejemplo, podemos ver, no sé, Villa María tiene un sector de un periurbano y Villanueva también, donde hay sectores fuertemente que están trabajando en lo que es lo agro y lo lácteo, ladrilleras, hay también plantaciones de producción agroecológica. En Villanueva también había muchas huertas, hasta no hace mucho tiempo, hay que ver, todas esas dinámicas justamente van cambiando, por eso se llaman dinámicas. Acá en lo que es Córdoba tenemos todo el cinturón verde. Esto de cuando pensamos, por ejemplo, la idea de cinturón, no significa que eso va a ser algo totalmente circular y cerrado, que tiene un principio y tiene un final donde se conectan, sino que justamente son áreas de interfase, como dice la definición, áreas de transición entre un espacio y el otro, que son por momentos islas de periurbanos, que van cortando los cordones más eh, de desarrollo urbano, como estoy pensando en Córdoba, todo lo que es la línea a las sierras chicas, o toda la parte que es con Malvinas Argentinas y demás, digamos, entre medios se van cortando como lo que va siendo el cinturón más productivo de Córdoba, que es lo que podríamos reconocer fácilmente como periurbano. Pero pensando en ustedes, las localidades de donde vienen, espérenme un segundito que voy a verlos, ¿qué se les ocurre? ¿Qué pueden identificar como esos espacios, como el periurbano? Había leído algunos casos más de Morrison. Ahí está justo, Javi. ¿Me escuchás? Sí, perfecto ahí. Sí, no, justo estaba contando, volviendo a la definición de lo periurbano, la ciudad Claro. entre lo urbano y lo periurbano, y las escalas de definición hacia dentro de la ciudad también, y les planteaba algunos ejemplos de periurbanos en Villa María y a Córdoba. Les preguntaba justo si reconocían alguno en sus territorios. Un periurbano podría ser el que está en la salida de Villa María, pasando el, no sé si está antes o después del Parador, creo. Por la Buenos Aires. No, sobre la ruta 3. No, sobre la ruta. Hacia el Pero norte, sí, decís vos, Camila, sí, me cuando parece. terminan las tramas. Claro, yendo como para el lado de Morrison, para aquel lado. Bueno, una Sí. forma de detectarlo al periurbano es, si uno mira una imagen satelital, uno va a encontrar que hay Lo áreas ubico más claro. rurales, algunos caminos, y no tiene la trama de calles tradicionales de una ciudad. Ese espacio que está entre medio, y muchas veces justamente ese intermedio es que quedan como una isla o como un remanente entre la infraestructura, en este caso ese Toda la parador imagen. es el parador de la ruta, de una autopista, y una calle o
una serie de calles que tienen viviendas, ponele. Bueno, ese espacio sería el que se encuentra como un periurbano, como un área entre Una la ciudad consulta. y el urbano. Aguas Claras de Villanueva, ¿podría ser un periurbano? No exactamente, no, porque en el caso de Agua Clara es un barrio, es decir, es Claro. un barrio de lotes con Sí. viviendas que de a poquito se va poblando, ya tiene el perfil urbano independientemente de la cantidad de viviendas. Un periurbano es un área donde todavía las actividades están más ligadas al cambio de actividad rural hacia el uso urbano. Serían un poco las áreas que se ven en esa imagen ahí que se ubicaron. Claro. Porque esto que dice acá, la ruralidad expulsada, las ladrilleras como algo que es productivo, si bien no agroproductivo o de alimentos, de animales, digamos, pero son como algunos de los usos que se van reconociendo en estos periurbanos, digamos. Bueno, Pero ahí, por esto que... ejemplo, en esa imagen que ya la vimos en otras oportunidades y que es como que tiene mucha data, fíjense, el trazado urbano es lo gris y lo marroncito o verdecito son las áreas que van quedando entre medio y que después de un análisis pormenorizado uno puede detectar si es un área expectante, si es un área de biodiversidad, si hay un monte autóctono, si es un área de ruralidad, si hay alguna actividad minera como son las ladrilleras que hacen ladrillo y extraen suelo, si hay una actividad o un equipamiento especial como puede ser una universidad, un hospital, una industria, una red vial que cruza o que hace una trama de un barrio nuevo. Digo, uno en una satelital como esa puede hacer un análisis y después en territorio verificarlo para saber en qué área está. Es un área de transición, uno podría decir que ahí esa foto es del periurbano, donde hay manchas de urbanidad que se reflejan en la zona sur de la imagen y hay manchas entre medios que van armando esa zona periurbana. ¿Se entiende ahí un poquito más el concepto? Y ahí lo de la transición, esto que les decía recién de las dinámicas, digamos, es algo que nosotros podemos sacar una foto y hacer un análisis de esa foto, pero si lo vamos viendo más como a modo película, digamos, se puede ver ese movimiento, esa dinámica que se va dando. Por ejemplo, no es lo mismo el campus de la uni en este momento, todo el análisis que podríamos hacer de su alrededor en este momento, que hace 10 años atrás, mucho menos que 20 años atrás. Eso estaba en una zona rural, después podríamos decir que casi que en un periurbano, hoy ya está casi urbanizado hasta el frente y de acá a 10 años para adelante ni que hablar, ¿no? En esto pensando en las dinámicas, digamos. Y Bueno, que, ahí hay una pregunta, Caro, ¿no? Un poco, porque hay un desafío, ¿no? Esa idea de lograr un desarrollo urbano rural integral. No sé, ustedes ven esa imagen satelital y hacen un análisis un poco de lo que les vamos contando y de que lo que muchos de ustedes conocen, eso es la zona noroeste de la ciudad de Villa María, muchos le conocen, otros no, pero que de alguna manera tiene parte de ciudad, parte de lo rural, tiene actividades que van cambiando, tiene una dinámica de transformación de ese territorio muy fuerte, con un gran impacto de la infraestructura vial, de iluminación, de redes, etcétera, va transformándose. En ese criterio, ustedes pueden detectar que hay un camino hacia el desarrollo urbano integral en función de lo que ustedes pueden ver ahí, o todavía en esa simple imagen estamos detectando que hay algunos desequilibrios, ¿no? Hay alguna cuestión que no está totalmente ordenada, organizada, definida con pautas claras. Mirando la imagen, simplemente la imagen satelital de lo que sucede en esa área de la ciudad. ¿Qué opinan? Los metemos un poquito en la cuestión urbana y rural ahí a que lo puedan pensar un poco, a ver. Miren que escribieron sobre segregación social, ¿eh? Podrían tirar algo ahí. para hablar en las O clases, ¿qué les sea, pasa? claramente se ve fragmentación en la imagen.
Es decir, hay pedazos de ciudad y hay pedazos de rural y hay áreas que van quedando entre medio, ¿no es cierto? Podemos decir que ese sector, si uno lo recorre y va, es un área brillante, si se quiere, en términos de que tiene un montón de infraestructura, están buenísimas las calles que se han abierto, la iluminación, es una zona de la ciudad que tiene una dinámica positiva en los términos de desarrollo de ese sector. Pero van quedando algunas incógnitas entre medio. Quienes antes por ahí en esos sectores tenían alguna propuesta productiva rural, se han tenido que correr de ahí, ¿no? Las ladrilleras, las otras actividades rurales, ¿no? Son expulsadas por la propia lógica de la expansión de la ciudad. Y hay otros sectores de la ciudad donde esto no hay ese nivel de inversión, de servicios, de infraestructura, de equipamiento hospitalario, de comercial, de servicio, de residencia, ¿sí? No tiene ese brillo en esos términos. También en este sector hay algunos aspectos, si se quiere, como lo planteamos ahí, ¿no? Desequilibrios, hay un consumo de suelo con perspectiva fuerte hacia lo urbano y que se han dejado, si hay algún sector de monte o de árboles, posiblemente los nuevos barrios no lo tengan muy en cuenta, posiblemente vaya desapareciendo. Bueno, eso es parte de la lectura en estos términos ampliados de mirar lo físico-ambiental, no solo desde cómo se va a desarrollar esto en términos urbanos, sino cómo se va a desarrollar la sociedad que va generando esa propia lógica de expansión sobre el trazado. Bien, seguimos con una placa más. Los veo que están con un poco nivel de participación. Bueno, no hay drama, le metemos nosotros. Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos y más de 169 metas, de alguna manera dan un marco para observar ciertas cuestiones. En términos de ciudades y comunidades sostenibles, el objetivo 11 es el que hace mayor hincapié, que lo vamos a trabajar un poco, y nos puede ayudar a la hora de cómo pensamos ciudad y comunidades sostenibles, tanto sea en un barrio, en un pueblo, en una ciudad o en una región, ¿no? en un territorio más amplio. Por ejemplo, bueno, retomando un poco la idea de los estilos de vida sostenible que movíamos y trabajamos en las primeras clases, que tenía que ver de qué es lo que hacemos nosotros en pos de una ciudad, un territorio más sostenible. Entonces, ¿se acuerdan que nos preguntábamos cómo nos movilizamos, cómo nuestra ciudad o nuestro barrio, cómo trabajamos, cómo nos recreamos, qué consumimos, cómo generamos o no generamos residuos, etcétera, ¿no? Que tenía que ver un poco con las pautas de vida para poder hacer una mirada más ampliada? Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible nos pueden ayudar como una letra que define objetivos y metas para hacer esa lectura. Por supuesto, y ahí siempre es lo que nosotros con Caro les decimos, hay que hacer un análisis de cómo lo podemos bajar a nuestro territorio y a la escala de nuestro territorio. Son preguntas que podemos readaptar a nuestra sociedad, a nuestro territorio, y que nos pueden servir de guía como para tener algunos lineamientos en algunos de los aspectos, en lo interinstitucional y en sus actores, mirarlo como un proceso dinámico, es decir, de ida y vuelta, que sea estratégico, es decir, que nosotros podamos hacerlo participativo, incluir la mirada de esa comunidad, y al hacerlo participativo e inclusivo podemos decir que es estratégico, y sobre todo si eso transforma y no queda en un papel, sino que queda en un cambio en ese barrio, en esa localidad, en esa región, bienvenido sea utilizar la metodología, y poder hacerlo en este juego de lo endógeno, de abajo hacia arriba, y lo exógeno. Cuando vos tenés cualquier instrumento como este, que es tan sólido en términos de venir desde una mirada que puede ser tomada como endógena, que puede ser tomada como una mirada desde afuera, siempre es importante revisarlo para ver qué variables de abajo hacia arriba, endógenas, propias de esa comunidad, le podés agregar para que tengan mayor valor.
no es una pelea endógeno versus endógeno, ¿sí? Lo de afuera con lo de adentro, de abajo hacia arriba, no, es una definición que uno puede tener un marco que se está trabajando en muchos niveles, a nivel nacional, provincial, regional, local, instituciones, gobiernos locales, etcétera, y bajarlo en tu sociedad y mirarlo desde tu sociedad, con la comunidad. Yo creo que ese juego también es posible. Cualquier estructura metodológica, cualquier propuesta de plan, propuesta que podamos hacer en un territorio, siempre tiene que tener una mirada de esa metodología, cómo la podés adaptar para tu territorio y con esa comunidad, ¿sí? Avanzamos uno más. Sí, sabes que antes de avanzar, hay dos trabajos así que se me vienen muy a la mente. Uno es de Valentín, que es de Ciencias Políticas, que un poco trabajaste de esto, Valen, me parece que estabas por ahí. Si querés comentar, porque me pareció súper interesante, él toma el caso de la economía circular en Morrison. Yo no los veo, así que Hola, ¿cómo les va? No está. sé si se escucha. Sí, 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 genial. recién justo cuando lo nombraste, profe, iba a participar, pero bueno, después me quedé calladito, digo, porque no No, sabía bien cuente, para qué cuente. lado iba. En realidad yo lo pongo porque me llamaba la atención esa noción de cómo se pueden aplicar este tipo de objetivos, como bien también decía el profe, que devienen de la Agenda 2030, ¿no? En Ujú. esta idea de transformar, digamos, el territorio de una manera muy práctica. O sea, creo que en el trabajo lo puse, lo nombré al objetivo 11, que se Sí. trata sobre las comunidades y las ciudades sostenibles, y ahí contaba la experiencia de mi pueblo que con una planta de economía circular que está recién empezando, digamos, no está haciendo el trabajo concreto de economía circular, sino con algunas actividades, se logra ver esas pequeñas transformaciones de empezar a transformar justamente, bueno, ahora aprendo que se llama periurbano, es ese Ujú. territorio en donde está ubicado y donde está el pueblo, digamos, que es más, creo que en localidades pequeñas como la mía, que soy de Morrison, se nota mucho más eso que veíamos recién en el Sí. ejemplo de la imagen. Entonces, bueno, lo encaré por ese lado, no sé después si habrá estado bien o habrá estado No, mal, sí, está bien, está bien. pero quería como mencionarlo porque me llamaba mucho la atención. De hecho, en algunos otros trabajos de la carrera también había intentado integrarlo, porque bueno, me hacía un poco de ruido, como decía. Bien, y ahí es súper importante ver esto del anclaje, cómo estas agendas o esto que parece como definiciones y como, bueno, hasta incluso financiamiento de los S, cómo los municipios, la gestión local puede hacerse esos proyectos para ir mejorando o generando cosas como en este caso lo de economía circular, que es muy bueno, digamos. Hay algunos otros municipios que, por ejemplo, hay una red de municipios que están unidos por el cambio climático, entonces han empezado muchos de la provincia de Córdoba, que una de las primeras acciones que hicieron fue cambiar todas las luminarias de los pueblos y las ciudades por LED. Entonces, bueno, son pequeñas acciones, pero que van cambiando o van contribuyendo de alguna manera a esta idea de desarrollo sostenible y ciudades inclusivas, perdón. Y en eso, otro de los trabajos que se me venían de las chicas de trabajo social era esto de cuando pensamos las metodologías, cuando van pensando en realidad no tanto en los trabajos prácticos, sino en el trabajo de ustedes, en el territorio. Bueno, justo uno de los casos trabajaba con el Instituto de Vivienda. Entonces charlamos con el Javi, lo importante que es poder ir primero, generar espacios de participación, digamos, donde esto de lo estratégico, lo participativo, lo interinstitucional, lo o multiactoral, sean no solo como definiciones, sino cómo hacerlas posibles, bajo qué metodologías. Entonces ahí, hoy charlamos con el Javi, él, por ejemplo, para su tesis, no sé si querés contarlo vos, Javi, lo de tu tesis, de cómo con un instrumento, crear una encuesta y entrevistas, qué rastreamos, qué buscamos y cómo eso iba, no sé por qué no te veo. ¿Se escucha todo esto? Sí, se escucha. Sí, ahí está, bien, gracias. Bueno, cuento yo lo del Javi entonces. Lo de las entrevistas estas se basaban, por ejemplo, no solo en detectar las problemáticas del acceso a la vivienda, de cómo habían accedido y demás, y
las cuestiones más técnicas y más de la vivienda, de las patologías de la vivienda, si había hacinamiento, si había humedades y demás, sino que también rastreamos lo que eran capacidades y recursos que tenían las familias. Capacidades como, por ejemplo, estos saberes de, no sé, conectar servicios, cuestiones más de albañilería y llevar adelante o construir ellos sus propios espacios, cómo lo habían hecho con el tiempo, no sé, capaz que no exactamente esa persona, pero se juntó con amigos o con familiares que lo sabían, y bueno, todo eso entraban como en capacidades, y los recursos que era esto de, bueno, ¿cómo te hacías para la compra de materiales, para conseguir eso? O sea, había alguna capacidad de ahorro que después podía volcar ahí, pero digo, esto es tan solo un ejemplo de cómo hacer o cómo buscar que en los procesos, cuando nos encontramos en territorio, sean realmente participativos, que se puedan pensar desde distintas variables, y ahí siempre para nosotros es importante reconocer esto, digamos. Las personas, si bien en contextos de desigualdad y de deficiencia, estructural o no, digamos, de la vivienda y de deficiencias, digamos, que puede ir desde lo físico, lo social, en muchas cuestiones, siempre las personas generan estrategias para sobrevivir y habitar estas ciudades. Entonces, por ahí el desafío nuestro es también reconocer esas estrategias y poder encontrar salidas en conjunto para mejorar esos contextos y esas necesidades o esas problemáticas. Eso. Ahí no sé si alguien abrió su micro. Ay, perdón que yo no los veo. Dale, Caro, podemos seguir con la que sigue. Dale, bien. Bueno, un poco ahí dentro en la parte izquierda de la pantalla van a ver algunas metas que tienen que ver con el objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles, que nos ayudan a hacer algunas lecturas. La imagen que ustedes ven a la izquierda es de un sector de un periurbano, es decir, un sector de siembra de soja inmediato a un borde de ciudad con algunas viviendas. Y entonces una primera lectura de una problemática que es bien de nuestras ciudades, y tanto de Córdoba, pero como todo el país, donde uno tiene que hacer una mirada de, bueno, cuál es el patrimonio cultural y natural, ¿sí? Cuál es el patrimonio inmaterial que podemos relevar, que podemos ver, y de alguna manera cómo podemos llevar ese desarrollo productivo a una mirada integradora. Bueno, dentro de este tema están los conflictos ambientales, la contaminación, cómo hacemos una valoración de las actividades primarias por otros usos, qué sucede con las inundaciones y contaminación. Y bueno, y una perspectiva positiva con estas iniciativas que de alguna manera nosotros ponemos en relieve al hacer una lectura de esos bordes entre lo urbano y lo rural que no son tan claros y que hay permanente conflicto, permanente tensión de quién gana esa pulseada. Podemos mencionar lo que se ha hecho con parte de la legislación, que a veces no se aplica por falta de control, pero que tiene que ver con definir zonas de resguardo en las cercanías de la población para que las fumigaciones no afecten sectores urbanos. Ha habido casos de comunidades muy afectadas por lo que son los agrotóxicos en sectores de bordes periurbanos en muchas ciudades, y eso ha llevado a generar letra y, insisto, en muchos de los casos no hay un control eficiente de lo que sucede en esos bordes. Por otro lado, hay en muchos casos un interés por la soberanía alimentaria, los procesos de agricultura y agroecología que se van dando. Ahí hay una imagen de una feria. Esto se sucede en diferentes lugares con el apoyo de diferentes instituciones preocupadas por el tema de la alimentación y de los productos regionales, en esta lógica de que la producción y la economía local puede tener un espacio interesante, tanto de la economía social como de economías de productores y de pymes que pueden hacer un aporte allí para poner y revalorizar la alimentación de las personas que viven en esa ciudad, en esos territorios, buscar un ambiente sano, más relacionado con, si se quiere, con los espacios públicos, espacios abiertos, las áreas
de recreación. Pensar en la idea de que los montes autóctonos y los sectores de forestaciones que son preexistentes y que se pueden potenciar son verdaderos servicios ambientales, no son entendidos como vacantes o terrenos expectantes a explotar, sino que están dando un servicio y que tenemos que valorarlo así, porque los montes generan un montón de aspectos positivos respecto a mitigar los efectos climáticos. Imagínense esa foto de la izquierda, si tuviesen cortinas forestales cerrando la zona rural de la zona urbana, por ejemplo, cómo filtrarían el material en suspensión, el polvillo de acá, de lo urbano, de lo rural hacia lo urbano, ¿no? Hay un montón de efectos positivos comprobados respecto a lo que se puede hacer allí. Y también, en ese sentido, como punto final, hay ensayos en nuestro país, en los ejemplos que por ahí les fuimos compartiendo en las últimas clases, de instrumentos de regulación y ordenamiento territorial que alientan a poner ciertas pautas y decir esto se puede y esto no se puede. Allí hay un ejemplo de ciudades lentas que tiene la imagen de un caracol con una ciudad arriba, ¿no? La idea de ciudades lentas está vinculada a salir de la lógica de la ciudad, de la velocidad y de las grandes rutas y avenidas que te trasladan rápidamente de un lugar a otro, cuando en realidad podés lograr una ciudad un poco más amena si la manejás a una escala más humana, ¿sí? más cerquita de la gente y donde revaloricés las cosas de tu ciudad, ¿no? Hay muchas ciudades que en ese perfil de que no son ciudades muy grandes en cuanto a la cantidad de habitantes, pueden tener 100.000 o 150.000, pero que las cosas se dan relativamente cerca y te permite vincularte mejor en términos de la idea de sostenibilidad, ¿no? Bueno, ahí hay algunos ejemplos que se pueden visualizar. Caro. Seguimos, ahí va. Bueno, y retomando una imagen que veníamos viendo hace un tiempo, ¿no? Esta idea de ciudades y comunidades sostenibles, también estos procesos de crecimiento y expansión urbana frente a lo rural generan, digamos, muchos aspectos negativos, ¿no? Aquí pensar en la planificación, en las estrategias participativas, con una mirada integrada sobre los asentamientos humanos es muy importante. Pensar, hay un indicador, por ejemplo, que es la relación entre la tasa del consumo de tierra y la tasa de crecimiento. O sea, es ver cuánto crece en cantidad de gente tu ciudad en relación a cuánto se expande tu ciudad. Esa relación es interesante porque muchas veces en las ciudades crece la cantidad de nuevo loteo privado o público o por organizaciones de la sociedad civil que generan nuevos barrios, pero no hay una correlación con la cantidad de gente que allí vive, ¿no? Y entonces hay una expansión que muchas veces está ligada a la reserva de valor, a poder construir un loteo, comprar un terreno, construir una vivienda, pero esa vivienda no es para cubrir una necesidad de la demanda habitacional y para que viva gente, sino es, bueno, me queda un patrimonio, ¿sí? Está muy ligado a lo patrimonial. Entonces, cuando vos mirás tasa de la cantidad de tierra que deja de ser rural y pasa a ser urbana para residencia, ¿sí? Para vivienda, y la comparás con la cantidad de población que ha aumentado en la ciudad, te das cuenta que muchas veces creció en términos de construcción mucho más de lo que hacía falta para la demanda, ¿sí? Esa lectura también está buena. En la imagen se ve lo gris, lo urbano, lo amarillo, los nuevos loteos, ¿sí? Que se ven esos puntos de nuevos loteos, y lo que está en rojo serían las áreas que quedan entre medio, ¿sí? Que son áreas expectantes, son parte de ese periurbano que queda totalmente condicionada y que va camino a transformarse en urbano porque quedó entre medio, ¿sí? Ahí hay una lectura de un sistema de información geográfica que te permite ver rápidamente cómo se da ese fenómeno. Esa foto o esa imagen procesada, satelital, muestra cómo se expandió al norte Villa María, al sur Villanueva, en un proceso de aproximadamente 14, 15 años, ¿sí? Es una dinámica importante. Bueno, siempre nosotros tratamos de marcar lo positivo.
dentro de las propuestas o iniciativas positivas está la agricultura periurbana, las reservas naturales, parques hortícolas, manejo eficiente del agua, planificar, regular y ordenar, hay que poner letra a eso para que ese territorio ordene dónde va el suelo, qué uso tiene que tener, dónde van los servicios, etcétera. Y los sistemas de información que, si uno tiene herramientas de este tipo, uno puede rápidamente visualizar problemáticas y a partir de ahí poder tomar algún camino de solución para manejar ese territorio, ¿no? Bueno, esto es parte de las imágenes que volvemos a, de alguna manera, reflotar, pero ya con más cantidad de datos de parte de ustedes como para volver a mirarlo y ratificar conceptos, ¿no? Bueno, y esta relación entre el despelote de los vehículos, el despelote de la contaminación, el despelote de los residuos, ¿no? Que son temáticas que se van dando en nuestros territorios y que uno las podría aglutinar, digamos, en esta idea de, bueno, tenemos que cambiar hacia una movilidad sustentable, es decir, una búsqueda de un transporte colectivo que no impacte en la polución de ese ambiente, la idea de las ciudades de baja velocidad, que sean más cortas, que sean más humanas, que tengan espacios más agradables. Hay un videíto que le subimos ahí en la clase de hoy, que tiene que ver con los ODS, que yo recorté algunas imágenes ahí, y que tiene que ver de cómo se pueden transformar algunos lugares, o no lugares si se quiere, que son desagradables, hacia lugares que son más interesantes. Buscar esa reducción del impacto ambiental que se dan muchas veces en ciudades más grandes, intermedias o grandes, pero que también se da en ciudades de menor escala, o que el nivel de degradación por ahí es un poquito menor, pero que existe, ¿sí? Y que muchas veces se da también en ese borde periurbano que volvemos siempre a mencionar, ¿no? Que es un lugar de los bordes de la ciudad, entre el borde de lo urbano y lo rural, que no hay mucho control, que no es tierra de alguien en particular, o pareciera que no lo fuese, y ahí pasan algunos despelotes más grandes, al haber menos control, al haber menos participación del Estado local mirando lo que pasa, en las ciudades medianas y grandes, ahí es donde se da gran parte del descalabro de la propia ciudad, ¿no? Los efectos negativos de la ciudad, y que impacta también en la población, que como no puede quedarse ni en el centro ni en el pericentro, se va para la periferia y va siendo como de alguna manera expulsado a los sectores más degradados, ¿no? Que tienen peores espacios verdes, peores espacios públicos, que es inseguro, que no tiene infraestructura, ¿no? Hay un círculo vicioso negativo, y que esta agenda, la Agenda 2030 y sus metas, nos puede ayudar a tirar algunos lineamientos para mirar esos espacios que sean inclusivos, que sean accesibles, que puedan ser pensados para personas y comunidades vulnerables. Bueno, ahí está un poquito el cierre, me parece, claro, que ahí termina un poco la presentación, que es cortita, pero que tenía un poco la intención y el efecto de reflotar algunas temáticas de los patrones de vida, darle una vuelta de tuerca, volver a mirarlos ahora que ustedes ya trabajaron en alguna de estas temáticas de los déficits que se dan en nuestros territorios, y de alguna manera ponerlos en relieve en términos de lo que queremos indagar, que podamos hacer una mirada del territorio integral y en la complejidad que nos puede dar ese territorio, ¿sí? En esa línea es donde estamos, claro. Bien. Bueno, no sé, Javi, yo pensaba como esto, tener un intercambio más, así como hacia el cierre, de bueno, cómo lo van, volviendo también si tienen alguna consulta o duda sobre lo que trabajaron en el trabajo práctico 1 en relación a lo de ahora para lo que se viene después. Sí. Mechi, sí, decinos. Sí, hola, bueno, estaba pensando a ver con Sí. todo lo que nos iban explicando, que podría aportar, no sé cómo está del trabajo, porque lo hice, bueno, pensando en visualizar qué es lo que sucede en Media Naranja, que es una comuna del departamento de Cruz del Eje, y que en este momento, bueno, como
como en manifiesto escribí, es que se está dando un proceso de expansión de fronteras y con las consecuencias que eso significa, ¿cierto? O sea que está el proceso de gentificación, o sea que la gente original, realmente los colonos originales, se tienen que mudar porque precisamente han captado sus tierras que las están haciendo. Me parece que podría agregar ese aspecto. Y otro de los temas, me parece también, es la relación de poder que existen con esos grupos económicos que se están apropiando, bueno, que están trabajando la zona y los efectos negativos que generan en el... Bueno, eso es más o menos que podría ir completando el trabajo. No sé si, bueno, por supuesto que tendré un montón de observaciones, pero esa es la idea que me surge, o sea, al desarrollo de todo lo que estuvieron exponiendo. Bien, genial, Meche. Sí, seguramente que la idea es incluso esto, que a partir de estas unidades puedan ir aportando, que incluso puedan también preguntarnos qué dudas, porque por ahí al hacer el trabajo les quedó alguna duda sobre el concepto, si está bien aplicado o no, si bien van a tener esas devoluciones más específicas cada uno de los trabajos, está bueno que lo podamos ir charlando acá también, porque puede ser la duda de otros compañeros. Javi, no sé si... Bueno, no, si en todo caso lo que podemos hacer es nosotros el material vamos a terminar la clase, la vamos a subir en un rato al campus, en un rato le subimos también las devoluciones y las notas que tenemos del primer trabajo. Y también en breve ya vamos a empezar a partir del martes que viene con un material de lo que sigue, cuestión de que ustedes ya puedan empezar alguna lectura e ir perfilando ese trabajo práctico, porque no queremos que el trabajo práctico 2 se les acumule, les quede muy al final del cuatrimestre. Así que ya le vamos a ir subiendo algún material para que cuando nos volvamos a ver, nos vamos a ver en 15 días, ya pueden haber hecho alguna lectura, pueden terminar de revisar este tema, los videos que subimos de ODS, el material de hoy, y ya empezar a tocar este tema de las nuevas intervenciones. Me parece que eso también va a ayudar a completar un poco el paneo de temas que tenemos, ¿no, Caro? Sí, incluso Javi, ¿sabes qué pensaba? De pensar alguna otra dinámica para el TP2, después lo charlamos y les contamos, así se van preparando. Pero nada, eso, en líneas generales lo mismo que decía el Javi. Bueno, si no hay nadie más que quiera hacer una reflexión, cerramos ahí. Nosotros en un rato, tengan un poquito de Ya subimos, paciencia ahí, sí. que vamos a ir subiendo las devoluciones, las vamos cargando individualmente y poniendo las notas. Y ya a partir del martes próximo subimos nuevo material. El de hoy va a estar listo en un rato y ya el martes que viene empezamos con el nuevo tema, y en 15 días vamos a tener otra clase así para intercambiar, ¿sí? De la unidad tema punto 1.4. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, perfecto. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chao. Hasta Ay, luego. Lali, si te quedas un ratito, porque te tengo que preguntar, ¿vos entregaste el trabajo con alguien más? Porque no te tengo. Hola, profe. No, yo lo mandé sola. Ay, porque no te tengo los apellidos.